Alguien me comenta, mi cheque de seguro social se está yendo en Luma. Estas compañías se están lucrando de esta situación de Puerto Rico. No quiero llegar a una conclusión que a todo el mundo le parece obvia, que es el tema de corrupción, pero ¿cuáles son esas oportunidades colectivas al margen prácticamente de lo que es el Estado para crear ese Puerto Rico distinto? Existen formas colectivas de desarrollo que nos lleven a una utopía sin tener que pensarnos siempre en resistencia. Bueno, familia linda, a petición popular les traje de vuelta al economista Heriberto Martínez Otero. Heriberto, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, Bianca, por la invitación, y todas las veces que me invite, aquí voy a estar presente para compartir contigo y dar contenido al público en una coyuntura que nos hace falta. Pues a la gente que vio ese episodio le gustó mucho como explicaste varias cosas, así que hoy vamos a tocar unos cuantos temas, pero voy a empezar con una queja. Porque cuando yo estaba en casa preparándome para esta entrevista, ¡pum!, se me fue la luz. Yo creo que esa es la historia de la mayoría de los puertorriqueños en el diario vivir, así que es parte ya importante que no lo normalicemos. Y yo creo que esa es la bandera que siempre debemos llevar por delante. No normalicemos que vamos a pagar una factura de luz muy alta, pero que de vez en cuando nos las van a llevar bajo el pretexto de relevo de carga o falta de generación. Debemos siempre, como puertorriqueños, aspirar al mejor de los Puerto Rico posible, y en mi utopía del mejor Puerto Rico posible, la luz no se va de manera aleatoria cada vez que alguna empresa extranjera le dé la gana por llevársela. Pues te quiero traer este tema porque yo sé que el tema de la energía eléctrica en Puerto Rico tiene mucho que ver con la economía de este país. ¿De qué manera el hecho de que siempre continuemos con estos apagones recurrentes está afectando la economía de Puerto Rico? Mira, aquí hay dos vectores que van paralelo en el tema de energético. El primero es el de la incertidumbre energética y el segundo vector es el alto costo de la energía. Entonces, ¿cuál es el problema? Pudiéramos decir, Puerto Rico es un archipiélago, por lo tanto va a ser relativamente normal que la luz sea más cara que en lugares donde se pueden hacer economías a escala. O sea, va a ser muy difícil que Puerto Rico pueda producir energía bajo los estándares actuales, ¿no? Más barato que en Colombia, México, los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por la cantidad de población, extensión, oferta y demanda hacen lo que se conoce como economías a escala, y eso permite que los costos bajen. Pero el problema es que no es solamente que la energía en Puerto Rico sea cara, es que también se le tienen que sumar un montón de costos escondidos como resultado del otro vector, que es la incertidumbre energética. Como la luz se me va cada cierto tiempo, no tengo control sobre eso, pues ¿qué yo tengo que hacer? Invertir en planta, invertir en diésel, pagar un préstamo anual para financiar placas solares, para financiar baterías. Entonces, eso lo que genera es que no es solamente que pagamos la luz cara, es que además de pagar la luz, tengo que pagar toda una serie de costos para mantener mi operación relativamente normal, y eso lo que hace es que le resta competitividad a las empresas. ¿Por qué? Porque entonces ese costo adicional va contra el margen, contra por decirlo de alguna manera, cuando restamos nuestros ingresos versus nuestros gastos, en la medida que los gastos son más altos, ese margen que me sobra, ya sea para reinvertir en la empresa, para distribuir dividendos, pues básicamente lo tengo que utilizar para pagar esos costos adicionales por la incertidumbre energética. Resultado, si miramos, por ejemplo, las quiebras en Puerto Rico, vamos para casi 2 años ininterrumpidos de aumentos en las quiebras, datos del Tribunal de Quiebra Federal aquí en Puerto Rico, y cuando buscamos por qué quiebran las pequeñas empresas, hay 3 razones fundamentales. A veces por que manejan mal el negocio. Eso pasa y radican quiebra por esta situación. A veces porque el tema de los permisos, la situación de mercado, problemas o adversidades que tienen con respecto a toda la cuestión gubernamental, tienen que radicar quiebra también. Pero un gran número, ese por ciento hay que sacarlo, no lo tengo, pero cuando miramos la lista nos percatamos de que esa es la dirección que está tomando, es por deudas con Luma, deudas con la factura de la luz. Y eso en Puerto Rico está matando a los pequeños negocios. Te quiero dar un ejemplo bien breve. Los restaurantes. Los restaurantes en Puerto Rico operan cierta cantidad de horas, pero las neveras
para mantener los alimentos congelados o los alimentos frescos que vayan en nevera, eso tiene que estar operando 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Qué ocurre si se me va la luz? Pierdo productos, se dañan las comidas, por lo tanto, para que un restaurante pueda operar de manera relativamente normal en Puerto Rico, tiene que tener baterías de respaldo, o tiene placas solares, o tiene planta de gas. Si no tienen una de estas tres cosas y pagar adicional por eso, bien difícil que un restaurante pueda mantenerse en pie en Puerto Rico y cumplir con los estándares de salud. Así que, y esto lo he dicho yo creo que muchas veces en mis redes, Bianca, yo como economista no puedo hablar de desarrollo económico de mediano y largo recorrido si no se resuelve mínimamente el problema de la incertidumbre energética. Y es que es bien triste, ¿sabes? Yo he estado en negocio donde literalmente estaba en un restaurante comiendo, se va la luz y la mesera me dice, tengo el chef allá nervioso porque si no llega la luz ya mismo vamos a tener que dividirnos la comida, llevárnoslas para nuestras casas, porque Claro. si no se pierde toda esa compra donde invertimos dinero. Claro. Individuos también lo están sintiendo. En el episodio anterior hablamos de este tema de la energía eléctrica y alguien me comenta, mi cheque de seguro social se está yendo en Luma. Claro. ¿Sabes qué voy a hacer? Ya no aguantamos más. Y la frustración es que no solamente me cuesta a mí, que sigue subiendo la factura, sino que el dinero que me sacan en impuestos, el dinero del público, del pueblo de Puerto Rico, se sigue invirtiendo en estas compañías privadas, pero no vemos el resultado. Tú como economista, tú ves este cálculo que está haciendo el gobierno que dice, bueno, estamos invirtiendo estos millones porque nos va a ahorrar tanto, porque vamos a tener este progreso. ¿Qué cálculo está haciendo mal este gobierno que no vemos esos resultados? Yo pienso que tiene que ver con que hay unos intereses que se crearon y por alguna razón que nadie tiene, una razón que no se ha clarificado, se ha mencionado los por qué. Nunca se ha clarificado una razón que a mí me convenza de por qué traemos a Luma y a Genera, les damos para que comiencen a operar 600 o 750 millones para Luma, luego más de 500 millones de dólares también aparte para Genera. Ambos hicieron, el de Luma fue una contribución de capital, un equity contribution, el de Genera fue a modalidad de préstamo, pero se pusieron más de 1.000 millones de dólares para que estas empresas empezaran a operar. Se decía que habían 11.000 millones de dólares para la reconstrucción de toda la infraestructura energética en Puerto Rico. Estoy hablando años 2021-2022. El huracán María fue en el año 2017. Estamos en el 2025. Entonces, ¿qué está pasando que estas empresas pueden seguir pidiendo, particularmente Luma, que es quien le toca solicitar los aumentos de luz? El negociado le justifica que se den esos aumentos de luz. No, pagamos un servicio más caro, muy deficiente, y para colmo no vemos que haya un proceso de reconstrucción energética en Puerto Rico. No quiero llegar a una conclusión que a todo el mundo le parece obvia, que es el tema de corrupción, pero alguien tiene que dar una explicación más concreta y más creíble del por qué seguimos poniendo cientos de millones de dólares en Luma. Y en Genera ya hemos pasado los 1.000 millones de dólares, hay 11.000 millones de dólares de FEMA que no se han utilizado y aquí no se ha hecho absolutamente nada por resolver el problema energético en Puerto Rico. Esa respuesta ni la administración Pierluisi ni la administración González la han dado hasta el momento, y lo último que tenemos es que aparentemente hubo una renegociación de la administración González con respecto al contrato de Genera que nos ahorraría cientos de millones de dólares en ese contrato que aparentemente irían a los consumidores. Pero si esa aseveración es correcta, alguien tiene que sentar a los responsables de la administración Pierluisi y explicar cómo se negoció ese contrato, cuáles fueron los términos, si hubo conflictos de interés, porque de nuevo no puede ser que en 2 años administraciones del mismo partido político digan que renegociaron un contrato, que encontraron todos estos ahorros. Por otra parte, sabemos que si se va a ahorrar este dinero es porque estamos poniendo también más de 100 millones de dólares por adelantado, que eso sería efectivo por delante, y entonces en ese sentido pues hay que hacer el cálculo. O sea, estamos dando más dinero porque nos vamos a ahorrar un dinero futuro, muy bien, no hay ningún problema con eso, pero ese cálculo tiene que quedar de manera explícita y que lo podamos entender, porque hasta el momento yo no entiendo qué es lo que están haciendo. Y número 2,
qué bueno que podamos ahorrarnos algo en los contratos, pero ¿y la reconstrucción del sistema energético qué? ¿Para cuándo? El tema de la certidumbre energética, ¿para cuándo? Esta idea de cambiar la política pública de renovables para gas natural porque vamos a gasificar otra de las generadoras en Puerto Rico, fenómeno, ¿para cuándo? O sea, lo mínimo que yo espero, Bianca, del gobierno que sea, es que en un tema fundamental como la energía, que es la base para o sea, no existe un modelo de desarrollo económico en el mundo que no esté montado sobre una base energética. Algunos prefieren quemar algún combustible fósil, otros prefieren energía nuclear. Yo y muchos más preferimos las energías renovables, pero es el tema central para poder hablar de desarrollo económico. Entonces, lo mínimo que yo espero es, ¿qué es lo que quieres hacer, gobierno? ¿Cuál es el plan de corto, mediano y largo plazo? Y sobre todo, ¿qué es lo que yo llevo mucho tiempo pidiendo, Bianca? Yo quiero ver el checklist. ¿Dónde vamos a estar de aquí a un año? ¿Cuáles son las fases que se van a dar de aquí a 3 años? ¿Cómo va a estar la certidumbre energética de aquí a 4 años? Porque yo le puedo decir a Bianca, Bianca, tú que eres una emprendedora del tema de las comunicaciones y pronto vamos a montar una cooperativa de medios virtuales. Sí, yo sé que sí. Vamos a tener que invertir tanto, ¿qué es lo primero que me va a decir Bianca? ¿Qué es lo primero que vamos a hablar? ¿Ok? Y si se nos va la luz, ¿cuánto nos va a costar la luz? Requerimos materiales, requerimos cámaras, requerimos luces, requerimos equipo, vamos a necesitar baterías para que esté todo conectado por si la luz se va, no se nos dañe ese equipo, vamos a tener que depreciar ese equipo, hay que ponerle seguros a ese equipo. O sea, son muchos temas para poder emprender y que la electricidad y la energía sea algo tan ineficiente, ese va a ser la primera bandera roja que va a tener Heriberto y Bianca para montar su cooperativa de medios o para cualquier otro puertorriqueño que desee emprender en Puerto Rico. Tú dices que no quisieras pensar que es corrupción, pero más allá de corrupción yo lo veo como explotación colonial, porque Luma es una compañía de Estados Unidos y Canadá. Genera es una compañía de Estados Unidos. Estas compañías están lucrando de esta situación de Puerto Rico. Y cuando hablamos de que Puerto Rico tiene la fortuna de que recibe estos fondos federales de Estados Unidos, pero vienen con estas condiciones que yo veo que lo que hace es redirigir ese dinero a bolsillos privados. En el tema de Luma y Genera, yo lo veo como un ejemplo clave de esa dinámica. ¿Tú no? Definitivo, pero no son mutuamente excluyentes el tema de la corrupción con el tema de la explotación colonial. De hecho, James Dietz, el autor del libro Historia Económica de Puerto Rico, hablaba de que Puerto Rico era una economía de enclave. Y una economía de enclave lo que significaba es que su economía siempre estaba en función de ser explotada para beneficio de la metrópolis, primero de España, luego para los Estados Unidos. Esto lo tengo que comentar, te lo quería comentar. Esto yo recuerdo que una vez lo discutió públicamente una colega economista, Rosario Rivera Negrón. Hace poco esto volvió a ser un tema de discusión porque pienso que se trajo ella lo discutió hace como 10 años, se quiso traer a la actualidad y pienso que lo que tú acabas de mencionar de la explotación del territorio, de la explotación colonial, es lo que estaba detrás de esa conversación, pero no se ha dicho. Y es que en Puerto Rico hablamos de que vienen fondos federales, pero esos fondos federales, cuando uno viene a ver dónde se gastan, dónde se utilizan y para qué se utilizan, pues termina beneficiando siempre o no siempre, pero a la gran mayoría de las veces, a empresas que vienen del extranjero. Y lo que es peor, Bianca, yo no tengo problema con que vengan empresas del extranjero a Puerto Rico, ojalá vengan muchas, siempre y cuando, y incluso, si yo fuera gobernador de Puerto Rico, yo les daría decretos contributivos y les daría incentivos, pero tienen que cumplir con 4 condiciones básicas, con las 4. Número 1, me tienen que preparar el recurso humano, o sea, que si me vas a contratar abogados, si me vas a contratar ingenieros, si me vas a contratar cualquier tipo de egresado de la universidad, tú me le vas a continuar dando valor, experiencia y vas a terminar transformando ese recién egresado de la universidad en un recurso humano con experiencia y con mayor capital. Número 2, tiene que ser para exportaciones. Porque eso me corrige balanza comercial, me corrige balanza de pago y permite una economía más dinámica porque le muestra al mundo que nuestra economía es productiva y exporta al resto del mundo. Número 3, tiene que haber transferencia tecnológica. Eso es lo que han hecho, por ejemplo, China, Corea del Sur, Singapur. Cuando venían empresas estadounidenses, estas empresas estadounidenses tenían que aliarse con empresas locales
¿Para qué? Para que esa empresa local aprendiera también cómo se hacía el know-how, ¿no? Cómo se hacen las dinámicas, cómo se hace el proceso, por si acaso un día esta empresa decide cerrar y moverse fuera del territorio, pues tenemos una empresa local que sabe cómo hacer lo que sea que se esté produciendo. Y por último, tienen que ser empresas de alto valor agregado, tecnología, robótica, farmacéutica, aeronáutica. No es para seguir trayendo retailers, no es para traer negocios que compitan con los negocios en Puerto Rico. O sea, si estas condiciones se dan, yo no tengo problema con que vengan empresas de todas partes del mundo a Puerto Rico y yo las voy a incentivar. Ahora, traer estas empresas que, como tú bien mencionas, no han puesto un solo centavo de inversión en Puerto Rico. Desde el día en que llegaron, se hicieron transferencias desde el gobierno de Puerto Rico y lo aclaro, Bianca, cuando llegó Luma, para que Luma empezara a operar, la Junta de Control Fiscal le exige al gobierno de Puerto Rico que haga la transferencia a través de Equity Contribution del Tesoro a la Autoridad de Energía Eléctrica para que Luma los administrara. ¿Está bien? En aquel momento, varios representantes, el representante Santa y varios representantes más, me dicen, vamos a hacer algo. Va a redactar la resolución de transferir ese dinero del gobierno de Puerto Rico a Luma, a la Autoridad de Energía Eléctrica, para que Luma los administre. ¿Que tú estabas trabajando Yo era en ese momento el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. Y yo les digo, no hay ningún problema, yo la voy a redactar. O sea, me pongo manos a la obra, se redacta, pasa por el proceso de markup y baja al hemiciclo. Tengo que sentir orgullo de que en ese momento el 100% de las fuerzas políticas, de hecho, Bianca, esa era la legislatura más diversa de la historia de Puerto Rico, habían 5 partidos políticos representados. Todos votaron en contra de que esa transferencia se hiciera para que Luma administrara ese dinero. O sea, 750 millones. 750 millones. La estrategia era crear la resolución para votarle en contra. Como no había ningún tipo de proyecto del Ejecutivo que viniera a la Asamblea Legislativa, fue un mecanismo de la Asamblea Legislativa, motu propio, rechazar esa transacción. El Ejecutivo al final no es quien envía el dinero. Lo curioso fue que horas más tarde es la Junta de Control Fiscal quien hace la transferencia a la Autoridad de Energía Eléctrica para que Luma los utilizara. Así que de nuevo, en ese sentido, pues vamos a ver de que no es solamente Luma y Genera como empresas que hacen ganancias por sus operaciones en Puerto Rico, sino que no están invirtiendo dinero. Número uno, porque el dinero viene de fondos federales y de la factura que tú y yo tenemos que pagar y todo el público que nos está viendo. Y número dos, quien autoriza la transferencia de fondos para que ellos no tengan que invertir nada y empezar a hacer el proceso, empezar el proceso de administración en la autoridad, es la Junta de Control Fiscal. O sea, que ni siquiera es el gobierno de Puerto Rico. Que como hablábamos en el episodio anterior, es el gran problema de que Puerto Rico no puede tomar sus propias decisiones financieras, porque está esta Junta que no es electa por el pueblo de Puerto Rico que toma estas decisiones. Así que hablamos un montón de la Junta en el episodio anterior, pero para cerrar este tema de energía eléctrica, vemos que el resto del mundo se está moviendo a renovables y Puerto Rico no. Sin embargo, sí tenemos grupos comunitarios, cooperativas que están haciendo ese esfuerzo. Háblame de las soluciones en el tema energético. Yo lo que estoy viendo en el tema energético es una necesidad de que nos movamos a energías renovables en un contexto en que la política pública ya no favorece las energías renovables, por lo menos en el corto plazo. La política pública actual va más dirigida a gas natural, a quemar algún tipo de combustible fósil. Se pospusieron las metas, ¿no?, de energías renovables, así que si vamos a movernos a energías renovables, Bianca, con toda probabilidad lo vamos a lograr, pero va a ser por esfuerzos de la gente, de los colectivos, y hay varios modelos que se pueden mencionar. Entrevistaste a Arturo de Casa Pueblo, hay otros modelos de sin fines de lucro, hay modelos incluso municipales, como en el caso de Villalba, y está el modelo entonces que yo represento, que es el modelo cooperativo. ¿Qué es lo que se ha hecho a través del modelo cooperativo? Apostar por la energía solar. Entonces, ¿cómo se ha ido trabajando? Se ha ido trabajando creando primero la cooperativa comunitaria,
Un ejemplo concreto que te puedo mencionar es el de Pirucho Coop en Cagua. Ya sé que sabes que soy de Cagua, no lo voy a volver Ya a sabemos, mencionar. ya todo el mundo que ve No, este programa no lo lo voy a sabe. volver a mencionar. Es una comunidad en el barrio San Salvador. Es una comunidad rural y allí pues se creó esta cooperativa de vecinos. Ellos son la mano de obra. Ellos compran las placas solares, ellos montan todo el equipo y eso lo que ha logrado es que esta comunidad siga aumentando los participantes al interior de la cooperativa para lograr lo que nosotros queremos llamar soberanía energética. Aquí hay que hacer un caveat de honestidad intelectual. Yo estoy consciente de que la energía solar no necesariamente mueve producción industrial, pero sí puede mover todos nuestros hogares, que es un sector bien importante del consumo. Y ya tenemos entonces varias propuestas, por ejemplo, para hacer jardines solares, que es en un pedazo de terreno baldío, en un casco urbano, podemos poner ahí placas solares, por ejemplo, para prender la plaza. Y en caso de que se vaya la luz o que tengamos alguna situación de tormenta, ese espacio se puede convertir entonces en un espacio donde los alcaldes convoquen a las comunidades que necesiten cualquier tipo de ayuda y tener luz para cargar celulares, para conectar el internet. Tenemos también, por ejemplo, la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, que cubre Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya. Y ya aquí son hidroeléctricas, están buscando moverse también a otras áreas y están buscando ya crear su propia microred. Tenemos también cooperativa energética en Salinas, hay interés en Culebra, hay interés en Vieques. ¿Y qué es lo que estamos planteando? Hay una posibilidad real de que podamos energizar gran parte del país a través de placas solares, pero eso va a requerir financiamiento y las cooperativas de ahorro y crédito están creando los productos para ese financiamiento. Hace poco, te quería comentar bien breve, Bianca, es bien importante que apoyemos estos esfuerzos porque hace poco una entidad conocida como Inclusive, sus oficinas en Puerto Rico están en la Liga de Cooperativas, lograron de manera exitosa en los tribunales, esta batalla va a seguir, pero lograron de manera exitosa en los tribunales asegurar un dinero que venía de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para las cooperativas, para préstamos verdes, para préstamos para placas solares, para comunidades o personas que lo necesiten a un bajo interés. La administración Trump hizo un esfuerzo grande por evitar que esos fondos se desembolsaran, como lo está haciendo con otro montón de programas, pero esas batallas por la transición energética las vamos a continuar. El movimiento cooperativo está apoyando que nos movamos más a energía solar y menos a quemar combustibles fósiles. ¿Cómo funciona la práctica, por ejemplo, Pirucho Coop? Si yo vivo en Caguas y me entero que hay esta cooperativa de placas solares, ¿cómo me uno? ¿Cómo pido su servicio? No, porque esta es una cooperativa comunitaria. O sea, no, si vives, por ejemplo, en el barrio Bairoa, pues no vas a poder recibir energía de Piruchocó porque esto es algo particular de la comunidad de San Salvador. O sea, que vecinos de San Salvador dijeron, queremos energía solar y para hacer eso vamos a crear esta cooperativa. Claro. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo funciona para la gente de Pirucho Coop? Primero que todo, se reunieron, establecieron cuál era la necesidad. Decidieron hacerlo por la vía de cooperativa. Participaron de los procesos, las orientaciones, las conversaciones de cómo crear la cooperativa y el primer paso entonces es constituir esa empresa cooperativa con sus socios, con su directiva, con su reglamento y de acuerdo con la ley vigente. A partir de ahí, lo que se hizo entonces fue buscar financiamiento. El financiamiento se podía, no recuerdo si Pirucho Coop fue en Fidecoop, el Fondo de Inversión de Desarrollo Cooperativo, pero se buscó el financiamiento para comprar las placas y ellos las fueron instalando. Incluso si quieres, no sé si te lo pasé la vez anterior, pero te puedo pasar el enlace de esa historia de Pirucho Coop, cómo ellos van montando todo, cómo ellos montan las placas solares, dónde es que las ubican, cómo distribuyen la energía a los diferentes hogares, pero bien importante, esto es bien comunitario para ese barrio en particular en Caguas. ¿Qué es lo que yo te diría o le recomiendo a todo el mundo? En el barrio Bairoa, me crié toda la vida en Mirador de Bairoa, eran estas casas para familias trabajadoras de un piso. Eran 3 cuartos, un baño, casas para esos nuevos grupos emergentes que estaban ahora entrando en la fuerza laboral y consiguieron su primera vivienda allí. Esas casas tenían un defecto
que puede ser a la misma vez lo que ayude a la transición energética. Y es que los techos eran totalmente planos. En lugar de, como se ha recomendado, se hicieran a dos aguas. Pues, ¿cuál es la recomendación? Nada impide que la Asociación de Residentes de Bairoa decidan formar una cooperativa energética, Bairoa Coop, por ejemplo. Desde esto es ideas mías, o sea, esto no está pasando en este momento, pero piensa en cualquier barrio, en cualquier lugar de Puerto Rico y comenzar entonces el proceso de crear la cooperativa, buscar financiamiento y empezar a poner placas solares en todos esos techos para producir energía para el barrio y para la comunidad. Incluso creo que para la década pasada hubo un profesor de Mayagüez que presentó un estudio de cuánta energía se podía producir si llenábamos todos los techos en Puerto Rico de placas solares. ¿Cuál es el problema? Que el financiamiento puede ser caro, que hay empresas que están ofreciendo el financiamiento y el servicio de las placas solares con la batería, pero representan prácticamente una hipoteca para la propiedad, puede ser muy costoso y lo que estamos haciendo desde el mundo cooperativo es intentar apoyar a estas cooperativas que se formen con financiamiento mucho más barato, acompañamiento y que por lo menos podamos tener en Puerto Rico, en caso de un gran apagón, un porcentaje altísimo de personas en Puerto Rico que puedan seguir teniendo luz porque tienen sus placas solares y su energía renovable. El reto, los edificios. Ahí es donde vamos a tener que buscar cómo hacemos jardines solares, parques solares, para que entonces ellos también puedan tener energía en caso de que colapse Luma o colapse Genera. Pero entonces el beneficio aquí de formar una cooperativa versus contratar a una de estas compañías que me montan los paneles solares y hacerlo de manera individual, es que cuando formas el colectivo, primero tienes esa participación activa, Claro. ¿no? Pero también tienes financiamiento a menor costo. Tienes financiamiento a menor costo porque estás participando ya dentro de la red de cooperativas en Puerto Rico, incluso redes globales, distribuyes el riesgo también y lo más importante, que esta es la parte quizás más operacional y menos ideológica del cooperativismo, es el poder de negociación. No es lo mismo que compañía A vaya donde Bianca y le dé un contrato y le dice, Bianca, este es el contrato, déjalo o recházalo, a que hayamos 15, 20 hogares dispuestos a comprar todos placas solares y entonces podamos ir donde el suplidor y decirle, mira, te vamos a comprar placas solares para 20 casas. Este es el contrato que nosotros queremos. Al final, lo que está presente en todo esto, además de la solidaridad, además de la autogestión, la adhesión libre y voluntaria y demás principios del cooperativismo, aquí hay un principio adicional que es que en la unión está la fuerza. Y cuando tenemos una cooperativa con múltiples casas, recursos, financiamiento, bien difícil que compañías de suplidores de placas solares no quieran sentarse a negociar costos y negociar precios. Algo que Heriberto Martínez en su carácter individual o Bianca, bien difícil que van a poder hacer. El presidente Donald Trump ha estado imponiendo aranceles que nos están afectando y nos afectarán a futuro. Háblame, porque vi que publicaste algo de los aranceles a los carros. ¿Cómo nos va a afectar en Puerto Rico? Mira, ahí, número uno, no soy persona que confíe en los vehículos de motor fabricados en los Estados Unidos, aunque tú me diste permiso de que podía hablar de estos temas más relax, ¿verdad que sí? Claro que sí. Los carros americanos son malísimos, gastan energía, son un poco bruscos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En Puerto Rico los carros japoneses, los carros coreanos siempre se han vendido muy bien. El carro europeo en Puerto Rico tiende a ser más, el carro europeo que se vende o que circula por nuestras carreteras, tiende a tener un componente de clase, ¿no? Tengo un BM, tengo un Mercedes, tengo un Volvo. Uno ve los carros de los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico y vamos a ver Toyota, vamos a ver Kia. Vamos a ver vehículos asiáticos y son carros que se producen con una buena tecnología, duran, son relativamente eficientes en el uso del combustible, por lo menos mientras son funcionales. Y de momento viene el presidente Trump y dice, todo carro que no sea fabricado en los Estados Unidos tiene un impuesto, un arancel de 25%. Bien breve, el arancel no es otra cosa que un impuesto a las importaciones. Ahí lo que está diciendo el presidente Trump es, ahora quiero que todas las fábricas que quieran vender carros en los Estados Unidos vengan a Estados Unidos a producir esos carros. Problema. Van a empezar a producir carros en Estados Unidos, que de nuevo para mí son malísimos, pero los van a empezar a producir a costos de Estados Unidos. Por lo tanto, el resultado final, el producto final,
esos carros americanos, que son muy malos, van a ser más caros. Y los carros que se producen con mayor eficiencia en Japón, en Corea del Sur, incluso en México, en España, en Europa, van a ser en principio 25% más caros, pero todos sabemos que esos arbitrios tienen un efecto cascada a lo largo de la cadena de distribución y al momento de pagar el precio final va a ser mucho más de 25% lo que vamos a estar pagando. Así que el resultado sobre Puerto Rico, carros estadounidenses muy malos, muy caros, y carros eficientes producidos en Asia, Europa o México, muy caros también. Así que eso realmente nos pone en una posición de que en un país como Puerto Rico, donde prevalece la cultura del vehículo de motor por encima de la cultura del peatón, del caminante, del ciclista o del transporte público, eso va a tener un impacto adverso en prácticamente todas las capas sociales del país, empezando, Bianca, porque las familias trabajadoras en Puerto Rico viven lejos de sus trabajos, viven en suburbios, viven en barrios, tienen que ir a los centros urbanos a trabajar y ahora los vehículos pues van a ser más costosos de lo que eran antes y eso pues nada, sigue impactando adversamente el ingreso personal disponible o el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. ¿Qué puede pasar con respecto a esto? Migración, eh, situaciones internas familiares, recorte de gastos y volver a una situación económica bien precaria y bien adversa para los que queremos hacer nuestro proyecto material de vida en Puerto Rico. Y de por sí los carros en Puerto Rico son más caros, hay que importarlos a Puerto Rico, que no es barato. Y encima de eso tenemos un gobierno que no ha invertido en el transporte público. Entonces tenemos una situación donde en Puerto Rico uno depende de un carro para llegar al trabajo, para Para moverse, todo. punto. Encima de eso tienes que los peajes en Puerto Rico están subiendo, van a ser más caros. Estas son las cosas que me frustran y donde no entiendo por qué el gobierno no vela por nuestros intereses cuando nos enfrentamos a estas situaciones. Algunas cosas que tal vez no podemos controlar porque las determina Estados Unidos, pero ¿qué podemos hacer para prepararnos? Y tú en uno de tus posts dijiste Puerto Rico tiene que prepararse para una situación crítica. ¿Cómo pudiera estar haciéndolo? Aquí varias categorías de análisis. El primero, por lo que estás mencionando ahora, lo dijimos en el programa anterior, el gobierno está gobierno central y ciertos gobiernos municipales, muy ilusionados con proyectos como Esencia, que son fundamentalmente para personas que no son puertorriqueños. O sea, ese proyecto no es para nosotros. Las visiones urbanas y suburbanas que está promoviendo el gobierno de Puerto Rico es para otra gente que no somos los que trabajamos aquí. Otra categoría de análisis es, y coincido contigo, no, no veo en ningún momento cuál es la política pública a favor de, si podemos llamarlo así, pueblo de Puerto Rico. No la veo por ninguna parte. Siempre que veo, por ejemplo, una crítica a Metropistas, por ejemplo, por el tema de los peajes, veo al gobierno de Puerto Rico justificando el por qué existe Metropista y por qué suben los peajes. Si hay una crítica al negociado de energía a Luma Genera, el gobierno de Puerto Rico varios de sus funcionarios aparecen a defender el contrato de Luma y Genera y todos dicen que van a hacer algo, pero recuerdo al gobernador anterior cuántas veces dijo que se le había agotado la paciencia con Luma y con los apagones, a nivel de que su equipo de trabajo reconoce que es Luma quien le cuesta una primaria al gobernador. Pienso que la gobernadora comenzó bien, dijo el tema energético es mi propiedad, mi prioridad. Creó un comité de energía, esto fue en enero, pero ya estamos a punto de terminar marzo y ese esfuerzo que yo puedo decir, oye, buen comienzo, se hizo salir agua. Se hizo salir agua, no veo dónde está la sugerencia, ya sea o para bajarme la factura de la luz, perdón por el individualismo, para bajarnos la factura de la luz o para por lo menos que la luz no se me vaya. ¿Dónde están las acciones afirmativas? Y lo que hemos visto en estos últimos días era lo que estábamos comentando hace un ratito de renegociación del contrato con Genera PR, que tampoco lo estoy sintiendo ni en el bolsillo, ni lo estamos sintiendo en la certidumbre energética. Así que en toda esta situación, yo creo que la capa de análisis, la categoría de análisis, perdón, más importante es, número uno, rechazar que ante lo que estamos viviendo existe una salida individual. Quizás Elon Musk, el mismo Donald Trump,
el de Facebook, Mark Zuckerberg, quizás ellos con toda su riqueza puedan estar aspirando a que la salvación es individual, ¿no? A respuestas individuales a la crisis climática, a la crisis geopolítica, a la crisis económica. El resto de los mortales no podemos darnos ese lujo y sobre todo el pueblo de Puerto Rico no puede darse ese lujo. Por lo tanto, el primer paso es rechazar la salvación individual. No existe una salida individual a esta crisis. Número 2, reconocer que el gobierno de Puerto Rico no está defendiendo el interés de lo que podríamos llamar pueblo de Puerto Rico. Y número 3, tenemos entonces que comenzar a indagar cuáles son esas oportunidades colectivas que nos permitan satisfacer necesidades, que nos permitan integrarnos como sociedad al margen prácticamente de lo que es el Estado y podamos entonces desarrollar proyectos materiales de vida en Puerto Rico. Hay muchos ejemplos que no necesariamente son cooperativos y podemos compartir muchos temas con ellos. Por ejemplo, en algún momento de la última semana de marzo tuve a la Cooperativa de Acceso a Tierras en la Liga de Cooperativas. La Cooperativa de Acceso a Tierras surge de un grupo de personas que se graduó de Josco Bravo, que lo habíamos mencionado en el programa anterior, que habías participado con ello. Entonces, Josco Bravo no es una cooperativa, pero para el Puerto Rico utópico que yo sueño con heredarle a Heriberto José, el Josco Bravo es una entidad fundamental. Casa Pueblo no es una cooperativa, pero también es una entidad fundamental para la economía social y solidaria. Aquí, ¿a dónde quiero llegar con esto? Vamos a tener que empezar a pensar en las actividades comunitarias, actividades cooperativas, mutualismo, que es algo que no se discute en Puerto Rico, que vamos a tener que empezar a trabajar. Las asociaciones de vecinos van a tener que ser más proactivas y no solamente reuniones clericales para alguna actividad o presupuesto. O sea, vamos a tener que pensar en un proyecto de país que, de nuevo, yo pienso que se está dando y que siempre se ha dado, porque una cosa importante de lo que tú mencionaste ahorita, tú me dijiste, Heriberto, Puerto Rico se está dando una situación de extractivismo colonial. Una de las cosas importantes del extractivismo colonial es que a pesar de eso, sigue habiendo algo que conocemos como pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, el pueblo de Puerto Rico se ha constituido hasta el 2025 en resistencia contra ese extractivismo colonial. ¿Por qué no lo hemos podido superar? Porque siempre el Estado ha estado a favor de ese extractivismo colonial. Quizás con algunas excepciones. Pero desde el punto de vista de pueblo, nosotros hemos resistido el que prácticamente se nos desplace de nuestra propia tierra, de nuestro propio país. Y mi función, lo que yo entiendo que es lo que yo hago aquí en este momento, es decir, existen múltiples alternativas. Yo represento la cooperativa. Reconozco que existen otras, pero existen formas colectivas de desarrollo que nos lleven a una utopía sin tener que pensarnos siempre en resistencia. Yo celebro esa resistencia, la conmemoro cada vez que haya que conmemorarla, pero pienso que el mayor legado que podemos hacer a ese Puerto Rico que ha resistido por tantos siglos y se sigue llamando Puerto Rico, es decir, llegó el momento de pasar a la ofensiva. ¿Con qué vamos a pasar a la ofensiva? Con una corporación, un monopolio energético quebrado, con las agencias de gobierno que no nos funcionan. Si el gobierno ya no nos va a funcionar, tenemos que superarlo. No tengo problema con que buenas personas quieran participar de procesos electorales, quieran participar de la administración de la cosa pública y mientras tengamos mejores personas en esos espacios, mejor. Mi argumento es, ya esas instituciones están tan agotadas, tan desgastadas, tan politizadas, que ya realmente no representan una alternativa real de bienestar para el país. ¿Dónde está el bienestar del país? ¿Dónde yo quiero construirlo en la utopía de Heriberto Martínez hacia Puerto Rico del 2050? Lo quiero construir con cooperativas, con grupos comunitarios, con organizaciones sin fines de lucro que tengan una visión más social que individual, incluso con municipios que... Yo sé que tenemos un par de alcaldes que, nada, están imputados y todo por corrupción, pero hasta el municipalismo va a ser una institución importante para ese Puerto Rico que queremos construir. Pero de nuevo, eso tiene que salir desde las bases, desde entendernos como colectivo y rechazar la idea de salvación individual.
Déjanos con un poquito de esperanza. Desde la última vez que hablamos, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas respuestas y soluciones colectivas que se han estado dando que no hemos discutido todavía? Por ejemplo, ya estamos viendo que muchos alcaldes de ambos partidos están trabajando el tema de los cascos urbanos como espacios culturales. Se están dando alianzas entre sectores municipales con sectores cooperativos y sectores comunitarios para desarrollar pequeños comercios, desarrollar actividad económica, para poder incluso generar actividades para el adulto mayor. También estamos viendo, por ejemplo, desde el mundo cooperativo, estamos viendo la creación de múltiples cooperativas que van más allá de las cooperativas de ahorro y crédito. Fuera del aire, por ejemplo, te comentaba de Electricoop. Electricoop hoy es una cooperativa de peritos electricistas con toda una flota de camiones. O sea, no es un intento romántico por unir unos sectores para decir que se está haciendo algo. O sea, esto es una operación gigante, es una operación grande que tiene hoy contratos con municipios para múltiples actividades y se está dando entonces fuera del área metropolitana esa sinergia entre una cooperativa como Electricoop y varios municipios del suroeste de Puerto Rico. Tenemos también una cooperativa como Cosiani, que es la cooperativa de servicios a la niñez temprana. Ya tienen una escuela en Toa Baja y tienen un espacio en Río Piedra espectacular donde están haciendo múltiples actividades que van desde la educación popular, van a empezar a hacer sus podcasts y tienen un equipo de trabajo extraordinario. Tenemos, por ejemplo, Favidea, que es una cooperativa de producir materiales escolares en madera. Tenemos las costureras, o sea, tenemos la cooperativa de acceso a tierra, tenemos ahora un conglomerado de cooperativas que van más allá del ahorro y crédito, que no son otra cosa que organizaciones colectivas para producir, para preservar, para diseñar y para crear ese Puerto Rico distinto. La buena noticia es que te puedo decir en primera persona que el trabajo comenzó, no se va a detener. Lo que necesitamos ahora es dos cosas. Número uno, seguir reclutando talento que quiera participar de nuestro modelo cooperativo para fortalecer las empresas existentes, las empresas cooperativas existentes, o para producir cooperativas nuevas. Y aquí no adivinas cuál es la segunda. Una cooperativa de medios. De eso vamos a hablar. Eso es fundamental. Pero en términos sencillos, cuando tú me das estos ejemplos, así yo lo visualizo. En vez de yo estudiar algo que me interesa y esperar que posiblemente llegue una compañía a contratarme para dar ese servicio y trabajar en lo que yo quiero, decir, mira, si no existe, la vamos a crear. Tú, yo, la vecina, la otra, vamos a hacer esta cooperativa y vamos a dar un servicio que sabemos que hace falta y vamos a ser también dueña de este espacio que creamos y nos vamos a dividir el riesgo, pero también la ganancia. ¿Es así? Así, y te doy el último ejemplo, Ebanicop. Ebanicop es la cooperativa de ebanistas. Yo fui a su graduación a mediados del año pasado. Están ubicados en Juana Díaz. El municipio les dio una escuela. Para una escuela de las que había cerrado el Departamento de Educación, el municipio se la transfirió para que allí pusieran los talleres de madera cargados de trabajo hasta más no poder. Y pienso que los más jóvenes de esa cooperativa no se lo esperaban. No se esperaban que de momento vamos a participar de una cooperativa. Es una cooperativa donde se da el fenómeno de integración generacional. Tenemos personas que conozco, quien quiero mucho, un poco mayores que yo, pero conocí a unos jóvenes de los veintitantos años. O sea, hay múltiples generaciones trabajando ahí. Y de nuevo, como bien menciona, es esa sensación de que estoy trabajando para una empresa cooperativa de la cual soy dueño. Y si esa empresa cooperativa es exitosa, al final se reinvierte en la empresa, se distribuyen dividendos, por lo tanto, yo siempre voy a ganar de que la cooperativa le va a ir bien. ¿Qué significa eso, Bianca? Que esa cooperativa, al igual que todas las que te he mencionado, rompen con la idea de que la productividad y la competitividad del trabajador o de la trabajadora vienen de un esfuerzo egoísta individual. La realidad es que proviene de un esfuerzo colectivo, de que si la cooperativa está bien, entonces todos estamos bien. Y eso me acuerda, y no sé si te gusta Fiera la Bella, hay una canción que se llama Granos de Sal. Esa canción termina con una cita espectacular de si sudando una casa suda una nación, vale la pena un mañana. Siempre se lo digo a la gente, si sudamos esta cooperativa y si sudando esta cooperativa sudamos una nación, vale entonces la pena un mañana. Ese mañana yo le he apodado
Esto ha traído discusiones y debates interesantísimos. Yo le he apodado el ecosistema cooperativo puertorriqueño. Hoy tenemos un sistema sólido, un sistema que crece, estamos integrando un montón de personas, estamos creando un montón de cooperativas, pero tenemos que tener un horizonte de llegada. Ese horizonte donde vamos a tener un país productivo, un país que cuida del adulto mayor, un país que forma a los más jóvenes, y todo eso lo podemos hacer en colectivo, fuera del Estado, entendiendo que el cooperativismo no es un modo de privatización, sino que es un mecanismo de entender lo colectivo desde un punto de vista asambleario, asociativo, voluntario, libre, y no desde esta óptica quizás más de gobierno, que cada 4 años tenemos que rogar porque allá la gente más capacitada. Aquí no, aquí es autogestión, aquí es nosotros construir el país que queremos, y me parece que la operacionalización de ese país utópico al que yo quiero llegar se llama ecosistema cooperativo puertorriqueño. Háblame más de esta cooperativa de medios, porque me la sigues mencionando y la verdad es que cada vez que yo pienso en el futuro de mi trabajo, ahora mismo la realidad es que yo sí me siento sola en este esfuerzo y hay mucho trabajo y lo divido con mi equipo, pero me siento sola en términos de lo administrativo, de tener que crear algo. A mí me encanta la idea de tener algo colectivo. A la vez, yo creo que a la gente le pasará lo mismo que a mí, que digo, pero parar lo que estoy haciendo para ponerme ahora a entender cómo funcionaría una cooperativa para montarla, esa es la parte que yo digo, es una carga adicional. Claro. ¿Qué me dices tú? Mira, yo te diría que paso uno, y esto es porque lo dice la ley, son 5 personas que estén dispuestos a hacerlo. O sea, sería una cooperativa de trabajo asociado. ¿Cómo yo lo visualizaría? Una cooperativa de periodistas. ¿Por qué? Porque desde la irrupción de las redes sociales, YouTube, los diferentes medios de digitales, vamos a ver que el periodismo tradicional entra en un proceso de, por decirlo de alguna manera, se pierde en el desierto, ¿no? Como que de momento hacia dónde nos dirigimos, qué es periodismo versus qué es lo que una persona pueda grabar por sí mismo y decir esto está pasando. El periodismo se limita únicamente a informar, el periodismo está vinculado a ser reportero. ¿Cuál es el rol del periodismo investigativo? O sea, me acuerdo cuando salió, ¿tú te acuerdas de BuzzFeed? BuzzFeed, claro. Que creo que hace poco cerró. Yo recuerdo que en algo, o cerraron varias partes. Yo recuerdo una conversación con un periodista que es puertorriqueño, pero trabajó mucho en Nueva York, Ed Morales. De hecho, publicó un libro hace poco, que me decía que todos esos medios digitales estaban en manos de los millennials. Claro, cuando los millennials éramos jóvenes, ya yo tengo 41 años, o sea, ya no somos tan jóvenes, entramos en otra etapa, pero sí hubo como que un momento de creatividad. Recuerdo esta serie House of Cards, que hay también como que una recreación de estos nuevos periodistas. Entonces él llega a una de las protagonistas de las primeros seasons, porque ella muere, Frank Underwood la empuja frente al tren, y va a buscar trabajo en un sitio de estos medios. Entonces dice, no, siéntate ahí en el piso. Y estaban todos sentados en el piso. O sea, se daban unas dinámicas distintas a lo que era el periodismo tradicional. Entonces, en ese proceso, empiezo a notar de que existen ya hoy propuestas que están teniendo relativo éxito para la cuestión de crear contenido, información. No hay noticias per se, pero sí información, entrevistas, etcétera. Pero también desde un punto de vista individual, y a veces se llega a la situación de que es más importante el like o la problematización, que en lugar de convertirse en personas influencers para lo positivo, se convierten en polemistas. Ya dejan incluso de ser analistas, ya dejan de ser pensadores, se convierten en polemistas, y vamos a notar que siempre tiene que haber una polémica porque por alguna razón polémica genera like. Pero Heriberto, yo lo siento, porque cuando yo hablo de cosas que son controversias, que son malas noticias, esos videos tienen mucha más atención que cuando quiero hablar de las soluciones, de claro, un futuro esperanzador, etcétera. Y yo tengo el lujo de resistirme a eso porque es mi empresa, es lo que yo quiero hacer. Yo sí también sueño con un futuro donde no tengamos que caer en esos patrones, porque al final del día el algoritmo es el que manda. claro. Y el algoritmo está diseñado por estas compañías. Así que entiendo por dónde vas. Pero entonces ahí viene el punto. Tú eres parte del grupo que llevamos 500 años resistiendo.
Ahora tenemos entonces que crear nuestros espacios para pasar a esa ofensiva. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Oye, vamos a coger a este grupo de periodistas serios, formales. No todos en la cooperativa tienen que ser periodistas. Pueden tener gente que venga del mundo de la administración de empresas para que se encargue, por ejemplo, de la cuestión más operacional de la institución, porque el reto grande siempre es ese, ¿bien? Que es como que, ok, cojo 5 periodistas. Los 5 quieren ser periodistas. ¿Quién se va a encargar de la tesorería? No, yo no, yo quiero ser periodista, ¿no? Así que es completamente normal que podamos tener, por ejemplo, 3 periodistas, una persona de administración de empresas, alguien de mercadeo, que es administración de empresas también, alguien de economía, lo que sea. Pero el punto es que se pueda constituir al grupo. ¿Para qué? Para que entonces puedan entrar en la red de lo que es el mundo cooperativo y tener entonces esos apoyos del ecosistema cooperativo puertorriqueño para que se puedan dedicar a lo que a nosotros nos interesa, que es hacer pedagogía, informar y crear contenido que cuando la gente lo vea, diga, no sé si eso me gusta o si no me gusta, pero son serios. El contenido es adecuado. Los puedo citar porque el trabajo que están haciendo es responsable. Me gusta mucho esta analogía de que alguien dice está lloviendo y el otro dice hace sol, y el rol del periodista no es decir, dice que está lloviendo. Y fulanito dice que Exacto, su rol es abre la ventana y verifica si está lloviendo, si hace sol, ¿no? Y en ese sentido, eso es lo que me gustaría un medio independiente bajo el formato cooperativo que pueda ser parte de la red y del ecosistema cooperativo puertorriqueño, pero para que tengan la capacidad entonces de hacer un producto adecuado sin tener que tener la preocupación permanente de que si no vendí el anuncio, que si no genera el like, pues entonces no puedo informar adecuadamente lo que es el país. ¿Por qué me interesa que sea desde el punto de vista del modelo cooperativo? Porque eso permite que la línea editorial sea una línea que se pueda discutir entre los socios de la cooperativa. Hace como 10 años, escuché al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, decir que cuando se creó la imprenta, la libertad de prensa era los deseos y las ideas del dueño de la imprenta, ¿no? Y eso es lo que yo creo que debemos de desconectar en Puerto Rico. No estoy diciendo que en Puerto Rico no hayan periodistas haciendo un trabajo espectacular, pero muchas veces el periodista o la periodista va a ver su trabajo matizado por lo que se pueda decidir desde canales más arriba de la empresa, que de nuevo tienden a ser esos medios privados que pueden tener poder decisional sobre esa línea editorial. ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Y esto se lo dejo a los periodistas, yo solamente trabajo la parte cooperativa económica, pero que ver un grupo de periodistas decidiendo de qué quieren hablar, de qué quieren investigar y sobre qué quieren hacer pedagogía. Y eso me parecería fascinante porque aunque yo sé que los periodistas pueden comunicarse entre todos, si el tema que van a publicar o van a investigar choca con los intereses del dueño de la empresa, no se publica. Y en eso te felicito. Tú siempre me has hablado de buscar esa independencia de los medios para poder llevar una información correcta y adecuada. Yo lo que te estoy diciendo es, Bianca, conozco otros periodistas como tú, vamos a organizarlos bajo el modelo cooperativo, vamos a darle apoyo desde el movimiento cooperativo, pero que sea una línea editorial independiente donde los periodistas puedan decidir qué hacer, cómo hacerlo y a quién vamos a llevarle la información. No, y que yo creo que resolvería el problema de que esté cada cual por su lado redoblando esfuerzos, porque a veces estamos tocando un mismo tema, pero una lo está trabajando por acá, yo por acá, y no nos comunicamos para entonces quizás hacer un trabajo incluso más fuerte porque estamos uniendo recursos. Claro. Así que eso me llama mucho la atención y además pienso mucho en el hecho de que hay estudiantes ahora mismo que se van a graduar de la universidad, que han estudiado periodismo y dicen, yo no quiero trabajar en las noticias tradicionales, Claro. yo ni siquiera veo las noticias tradicionales. Cuando me llevan a hablar con estudiantes, yo no sé qué decirles, porque yo sé que lo que yo hago no es para todo el mundo. Estamos hablando de que hay mucho sacrificio, de que no es algo que te va a crear mucho dinero ni riquezas, que hay que ir poquito a poco y tener una convicción. Yo creo que se pueden crear condiciones más idóneas para que gente que quiera hacer periodismo lo pueda hacer de manera colectiva. Muchas gracias, Heriberto. Gracias por la información. Gracias por estar aquí. Siempre disponible, agradecido y espero que esto se repita. Claro que sí. Y ustedes, familia linda, gracias y nos vemos para el próximo.